señores, en abril del año 2022 sucedió un evento trágico, triste, de triste recordación para no solo para su familia, sino para todo el pueblo de Higüey y para todo nuestro país. Fue el fallecimiento de un joven de nuestra sociedad, joven Naín Contreras Aristi, fruto de un accidente automovilístico. Ese joven fue llevado en condiciones críticas a unos centros de salud en Higüey. Ya nos explicará nuestro invitado de hoy que lamentablemente, ¿verdad?, también, aparte de haber llevado la responsabilidad del manejo de este caso en los tribunales, porque todo indicaba que hubo un proceso de negligencia en la atención de este joven, que al fin y al cabo dio al traste con la pérdida de su vida. Y aparte de eso, pues, también hay un parentesco, como lo demuestra el apellido. Coincidencia de la vida, porque sucedió en Higüey, precisamente donde hoy celebramos el día de Nuestra Señora de Altagracia, que ustedes saben tiene su basílica ya precisamente en Higüey. Pero recientemente pues la justicia emitió una sentencia de compensación. Nunca la vida se podrá devolver, pero por lo menos una justa compensación por los daños morales y espirituales recibidos por esta familia. Pero vamos a darle la bienvenida hoy a quien asegure su salud, al licenciado Fran Aristi de Castro, para que él nos explique un poco sobre esta sentencia. Fran, ¿cómo estás? Bien, gracias de nuevo por la invitación. No, usted sabe que esta es su casa, ¿verdad? Fran, lamento mucho tener que hablar de esto, pero tú eres abogado que algunas veces hacen el papel de médico en lo que tiene que ver con las cosas legales de justicia, ¿verdad? Y te tocó pues llevar este caso con éxito en el sentido del resultado que hemos tenido, un resultado que lo que uno espera es que sirva como llamado de atención a toda nuestra sociedad, a nuestras clínicas, a todos nuestros prestadores, que por encima de todo tiene que estar la salvaguarda de la vida de cada ser humano cuando llega a una sala de emergencia en un centro médico. Fran, cuéntanos un poquito resumidamente qué pasó y cuál ha sido el desenlace de esta triste historia. Sí, mira, el jovencito Naín Contreras Aristi, de 17 años de edad, estudiante sobresaliente del Colegio de la Salle de Higüey, tuvo un accidente de tránsito en la carretera Higüey-Nisibón. Resulta que a él lo llevaron primero al Hospital Nuestra Señora de la Altagracia. Él tuvo una herida en el fémur y una herida en el brazo. En el Hospital Nuestra Señora de la Altagracia le hacen el hemograma y resulta que ya había perdido mucha sangre. Tenía la hemoglobina en 6 Wow. Y el hematócrito en 18. Ay. Lo suturaron, pues lo cosieron, como decimos popularmente, y le dijeron que tenían que hacerle una transfusión sanguínea urgente, de manera inmediata. En el hospital no tenían sangre, le recomendaron que se lo llevaran a una clínica privada. Ellos se lo llevaron para una clínica en Higüey, la clínica Dr. Peroz. Resulta, el accidente ocurrió el 14 de abril a eso de las 8 de la noche. Él ingresó a la clínica a las 1:15 de la mañana. Sí, a las 1:15 a la sala de emergencia. 1:15 del día 15 de abril del año 2022. ¿Qué resulta?
le dijeron que tenían que buscar la sangre. Y también le dijeron que para ingresarlo a la unidad de cuidados intensivos tenían que pagar un depósito. En la clínica. En la clínica. Dios mío. Un depósito de 30,000 pesos. Un joven que se estaba muriendo, prácticamente. Que se estaba muriendo. Pues ahí se mantuvo en la sala de emergencia casi todo el tiempo. A las 2:45 de la mañana, la familia pagó el depósito. Pero ¿qué resulta? A Naín ya le habían dado 2 paros cardíacos. Claro. Producto de la sangre que perdió. Claro, un choque hipovolémico. Correctamente. A las 3:11 de la mañana, pagaron el depósito a las 2:45. Fue a las 3:11 de la mañana que lo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Sí. Casi media hora después de haber pagado el depósito. Exactamente. Resulta que ya Naín se estaba muriendo. Le pusieron la sangre en ese momento, una sangre que tenía la clínica. Si cuando Naín ingresó a la sala de emergencia, la tenía la clínica. Si cuando Naín hubiese ingresado, cuando ingresó a la sala de emergencia, le hubiesen puesto la sangre que tenía la clínica, Naín estuviera vivo. Esa fue la gran negligencia médica que cometieron los médicos de la clínica Dr. Peroso. Fue alrededor de las 3 de la mañana, 3:11 de la mañana, ingresó a las 11:45 y a las 3:11 de la mañana lo ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Es decir, prácticamente 2 horas después. Claro, después que pagó el depósito. Resulta que Naín falleció a las 3:57 de la mañana del día 15 de abril del año 2022. Bueno, a raíz de esta negligencia médica, la DIDA hizo una investigación y la DIDA le solicitó a la clínica. Primero se lo solicitó mediante una comunicación. Le envió una comunicación solicitándole el video. Desde que ingresó Naín a la clínica hasta el momento en que falleció. El video de la clínica, porque tienen cámaras. La clínica se negó a entregar el video a la DIDA. ¿Se negó? Se negó la clínica. La DIDA le solicitó el video por acto de alguacil. Le envió un acto de alguacil solicitándole el video. Y la clínica le envió fotos del video. Las fotos que más le convenían. Tomó fotos del video y se lo envió a la DIDA. Barbaridad. Prácticamente con ese hecho admitió la culpabilidad. Pues nada, nosotros demandamos a la clínica, doctor Peroso, por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, que era el tribunal competente, y el Tribunal de Higüey condenó a la clínica a pagar la suma de 10 millones de pesos al padre y la madre de Naín. Rafael, este caso conmovió a toda la sociedad dominicana. No, yo siento vergüenza ajena. Oye, ahora mismo mi condición de médico se estremece. Me da, no, como dicen, no solo pena y vergüenza, horror. Rafael, que haya podido suceder una cosa así. Rafael, cuando el señor Joaquín Contreras, el padre de Naín, declaró en el tribunal, hubo lágrimas. Claro, ¿cómo no? Hubo lágrimas. Eso es lo que da gana de llorar. Un joven de 17 años con un futuro, con toda la vida por delante. Correctamente. Pues el tribunal de Higüey, reitero, condenó a la clínica a pagarle al padre y la madre de Naín 10 millones de pesos, más un interés de un 1.5% mensual hasta que realizaran el pago. Que no es nada. Es bueno comentar, Rafael, que la primera dama, Raquel Arbaje, tuvo la cortesía
de llamar al padre y la madre de Yo lo Naín recuerdo, para manifestar su solidaridad. Yo lo recuerdo eso, lo recuerdo. Y la directora de la vida de ese entonces, Carolina Serrata, Sí, se trasladó a la casa Sí. de Naín, del papá y la madre de Naín, para manifestarle Sí. su Sí, solidaridad. lo recuerdo. De hecho, lo mencionamos aquí en nuestro programa en algún momento del pasado. Lo Exacto. recuerdo. Pues la clínica apeló la sentencia a la Corte de San Pedro de Macorís y ahora el 8 de diciembre, el pasado 8 de diciembre, la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís dictó su sentencia, confirmando la sentencia dictada por la Cámara de lo Civil y Comercial del Departamento del Distrito Judicial de la provincia de Altagracia. Confirmó la sentencia, Rafael. Ellos tienen la oportunidad de interponer un recurso de casación todavía. De apelación. Sí, de casación por ante la Suprema Corte de Justicia. Yo espero que no lo interpongan ya para que el caso ya lo cerremos. No vale la pena llegar a la Suprema con este caso porque esto es un caso Claro, que es demasiado evidente. Rafael, Debieron haberle quitado fue la clínica, no, hombre. Rafael, la ley general de salud en el artículo 28 contempla el derecho de todo ciudadano a la atención de emergencia. Pero claro. En cualquier establecimiento de salud público o privado. Claro. Pero ¿qué resulta? Que el artículo 153 de la Ley General de Salud número 4201 establece una sanción muy benigna para los profesionales y establecimientos de la salud, que violen el derecho a la atención de emergencia. Esa ley lo que establece es una multa de 1 a 10 salarios mínimos. Entonces, Fran, yo quiero que tú lo dejes ahí un momentito. Vamos a una pausa unos segunditos, pero yo quiero retomarlo ahí, porque ahí viene una parte importante y que tiene que ver contigo con respecto a esta situación, al presente y al futuro de este tipo de situación. Vámonos a cumplir un breve compromiso y retornamos con ustedes de inmediato. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Señores, miren, ustedes saben que yo he sido ARS, tuve una ARS por 23 años, ¿verdad? Pero también he sido prestador. Provengo de una familia de médicos con una clínica con decenas de años en nuestro país, tradición de prestación de servicios de salud. Fui también copropietario de otra clínica. Yo sé que es un tema difícil y que las clínicas, la mayoría de las clínicas, tienen cuentas incobrables por millones de pesos. de verdad. Pero ustedes quieren que le diga algo. Y yo lo vi con mis propios ojos. En Estados Unidos, el mundo del capitalismo, donde prácticamente todo lo gobierna el signo de dólares. El mundo está así en general, pero ahí más que ninguno porque ese es el ejemplo del capitalismo. Pero sorpresa. En una emergencia, en cualquier emergencia de cualquier hospital de Estados Unidos, que llegue una persona en esas condiciones, se hace todo lo que se tenga que hacer por preservar la vida de ese paciente y después se averigua quién va a pagar. Si va a pagar el seguro, si va a pagar el gobierno, si va a pagar la familia, lo que sea. Pero no se comienza a preguntar eso. Lo que se hace es tomar todas las medidas necesarias de inmediato a nivel de emergencia para salvar la vida de un paciente.
Y es lo que se debe hacer en el mundo entero. Nosotros no podemos ser la excepción. Es más, casos como este no deben repetirse nunca más. Yo estoy seguro que algunos de esos médicos o los dueños de la clínica, lo que sea, también tenían hijos. Y todo el que tenga hijos tiene que horrorizarse con un hecho como este. Porque uno tiene que pensar, ¿y si hubiese sido el hijo tuyo? Entonces, a raíz de eso, Fran, con todo el escándalo que se generó, recordamos, y lo hablamos aquí en este programa, y tú tuviste en algún momento invitado y no hemos querido a través del tiempo preguntarte mucho sobre el tema porque sé que tú cumpliste con tu parte. Pero tenemos conocimiento que se interesó tanto la presidencia en esto y la misma intervención de doña Raquel, la primera dama, que se te solicitó, se te encargó confeccionar, producir un proyecto de ley de emergencias que pudiera servir para evitar este tipo de situaciones. Pero tengo entendido que eso fue hace más de 3 años. ¿Qué ha pasado con esa situación, Fran? ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Sí. Mira, en vista de que la Ley General de Salud contempla una sanción muy benigna para los profesionales de la salud y los establecimientos de salud que violen el derecho a la atención de emergencia, la ley, como te dije, lo que establece una sanción de 1 a 10 salarios mínimos. Rafael, y que yo tenga conocimiento, el Ministerio de Salud Pública nunca ha sometido a un profesional o a un establecimiento de salud, a una PCS, por violar la atención de emergencia. Que yo tenga conocimiento, el Ministerio de Salud nunca ha sometido a un médico o a una clínica por violar el derecho a la atención de emergencia, lo cual ocurre con frecuencia. Con frecuencia. Con frecuencia. Porque hoy, quizás no con la notoriedad de este caso, pero esto es algo que se ha repetido 20.000 veces, que uno lo ve a cada rato. Exacto. La ley, por su parte, 8701, en el artículo 181, que establece las infracciones, no establece como una infracción la violación al derecho de la atención a la emergencia. No lo establece. Entonces, en el reglamento de infracciones y sanciones, así como en una nueva normativa sobre infracciones y sanciones que aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Social, sustituyendo al reglamento anterior, se establece una sanción de 200 salarios mínimos para los profesionales o los establecimientos de salud que le nieguen los servicios de salud a los ciudadanos, que le nieguen los servicios. Pero ¿qué resulta? Que como esa infracción no está contemplada en la ley 8701, en buen derecho, oye, en un reglamento no se pueden establecer infracciones que no estén contempladas en la ley. Eso lo establece la ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública. Entonces es cuestionable esa infracción contemplada en ese reglamento. Bueno, a raíz de este caso, como tú señalas, Rafael, el honorable señor presidente de la República me solicitó que le elaborara un proyecto de ley para regular los servicios de emergencia. En ese proyecto de ley nosotros planteamos crear un fondo para el pago de los servicios de emergencia cuando el ciudadano no se encuentra afiliado a una ERS o no cuenta con un plan o seguro de salud privado que le cubra los servicios de emergencia. Claro, y siempre que el ciudadano deje una deuda con la clínica, no pague los servicios, ese fondo va a cubrir, a pagar los servicios de emergencia que no paguen los ciudadanos. Siempre que, claro, que deje una deuda con la clínica. Claro, que no sea cubierto por la ARS también. Exactamente. Siempre que no esté afiliado a una ARS o no cuente con un seguro de salud privado que le cubra los servicios de emergencia. Exactamente.
Pero el proyecto de ley también, bueno, en el proyecto de ley se establece también que todo plan o seguro de salud en la República Dominicana deberá otorgar como cobertura mínima los servicios de emergencia, la cobertura de los servicios de emergencia. En ese proyecto de ley se establece eso. Sí, ahí no hay vuelta floja. También el proyecto de ley contempla sanciones severas de multa y prisión para los profesionales de la salud y los establecimientos de salud que le nieguen los servicios de emergencia a los ciudadanos. Por ejemplo, en el proyecto de ley se contempla una multa, una prisión de 2 a 5 años, y si fallece el paciente, el afiliado, el paciente, el ciudadano, producto de la negación de los servicios de emergencia, en el proyecto de ley contempla una prisión de 5 a 10 años. Pero también el proyecto de ley prohíbe el cobro de depósito o anticipo. Prohíbe también que los establecimientos de salud retengan a los pacientes o los cadáveres. Algo muy común también. Muy común. Retengan los pacientes o retengan los cadáveres con el objeto de que la familia le pague los servicios. El proyecto de ley contempla sanciones por ese motivo. Es decir, si se comprueba que están reteniendo a un paciente o a un cadáver, el proyecto de ley contempla también sanciones de multa y de prisión por ese motivo. Por ese motivo. Bueno, esas son las... No, mira, Fran, yo creo, pero yo te hago una pregunta, Fran. ¿Qué ha pasado con el proyecto de ley? Bueno, ¿Qué tú conoces que haya sucedido con correcto, este proyecto mira, de ley? en una reunión que cuando yo tú sabes que nosotros le solicitamos, yo le solicité a la CISARRIL un estudio actuarial para determinar los recursos que se iban a necesitar para crear el fondo, para el pago de los servicios de emergencia, con cargo al presupuesto general de la nación. Claro. Bueno, cuando yo le presenté el proyecto de ley al presidente, todavía la CISARRIL no me había enviado los resultados del estudio actuarial. Okay. Entonces, ¿pero qué resulta? Cuando yo le presenté el proyecto de ley al presidente, en esa reunión estaba el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y Jochi Vicente dijo, ¿de dónde van a salir los recursos? Porque la Constitución establece que hay que establecer la fuente de financiamiento. Bueno, en ese momento nos quedamos en eso, pero ya yo he identificado, Rafael, cuál es la fuente de financiamiento. Mira, la CISARRIL estimó que cuantificó que se necesitan la suma de 1.292 millones de pesos, sí, así dice, para crear un fondo para el pago de los servicios de emergencia. ¿Qué resulta? El artículo 20 de la ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece como fuente de financiamiento del Sistema Dominicano de Seguridad Social el impuesto sobre la renta que pagan las AFP y las ARS al Estado Dominicano. ¿Qué resulta? Por ejemplo, en el año 2024, solo las AFP pagaron de impuestos sobre la renta al Estado Dominicano la suma de 1.521 millones de pesos. 1.521 millones de pesos. En el 24. En el 24. Y, en consecuencia, nada más con el impuesto sobre la renta que pagan las AFP al Estado Dominicano, a la DGI, con esos recursos, sobran los recursos. Porque la CISARRIL cuantificó en la suma de 1.292 millones de pesos para crear el fondo para el pago de los servicios de emergencia. Y repito, las AFP pagaron a la DGI en el año pasado, correspondiente al ejercicio social del año 2024, pagaron la suma
de 1.521 millones de pesos por concepto de impuestos sobre la renta. Entonces, en el proyecto de ley se contempla eso, que el fondo será financiado con el impuesto sobre la renta que pagan las ARS y las AFP al Estado Dominicano. Da y sobra. Exactamente. Pero entonces, el proyecto de ley ya está listo. Estamos esperando que el señor presidente lo someta al Congreso Nacional. En el momento que considere prudente. Pero prudente, exactamente. Pero yo quiero, Fran, hoy, yo quiero hacer una exhortación con mucho respeto, ¿no?, a la presidencia de la República, a la persona del señor presidente. Este proyecto de ley yo creo que es prioritario. Los fondos es un proyecto, está puesto sobre la mesa. El financiamiento puede establecerse de cualquier fuente. El mismo licenciado Ariste está planteando, ha dado datos concretos de dónde puede provenir, de instituciones que pertenecen al sistema, como las ARS y la AFP. Ahí hay recursos de sobra. Pero no importa. Si tienen que venir de sacárselo, suspender algunas de las obras que están en proyecto, y tomar un chin de aquí, un chin de allí, porque este proyecto viene a solucionar un mal ancestral. Esto que sucedió, que repito, tomó notoriedad por la forma en que sucedió todo, ¿verdad? Y de quién se trató, y la intervención con tanta sensibilidad de doña Raquel, de la misma presidencia. Pero esto pasa frecuentemente, aunque no tenga esa consecuencia fatal, sucede. La retención de cadáveres ni hablar, la solicitud de anticipo, aún con la intervención de la CISARRIL, la DIDA, sigue todavía ocurriendo. Entonces, por el amor de Dios, no podemos poner de acuerdo de dónde va a salir el dinero para ese fondo que va a garantizar el pago de esas emergencias. Pero no se puede permitir bajo ningún concepto, no puede volver a ocurrir la negación de servicio para salvar la vida de un paciente en ninguna emergencia del país, ni mucho menos solicitud de anticipo ni retención de cadáveres como chantaje, como extorsión. Eso no puede volver a suceder. Fran, yo te felicito. Yo te felicito por tú haber sido el motor de esto. Lamento, te reitero mis condolencias y a la familia. Penoso que haya sido a raíz de esto. Pero las cosas de Dios son así. Esto posiblemente fue la herramienta que Él utilizó para que se despertara la conciencia de toda la población. Así que yo espero que esto tenga un final feliz y que no pase de este año. Ojalá que no pase este año, que el señor presidente crea prudente y pueda dar los pasos necesarios o activar los mecanismos correspondientes vía Congreso, lo que sea, para que esto ya se convierta en una realidad. Gracias, Fran, por estar con nosotros, por aclararnos todo lo que ha sucedido, y a ustedes gracias por su atención de siempre, y los mantendremos al tanto. El licenciado Aristide Castro es un colaborador permanente de nuestro programa, y yo lo comprometo hoy a que él venga aquí a darnos la noticia de cuál será la solución definitiva de estos casos. Así que ojalá que esto ocurra pronto. Será hasta la próxima semana cuando llevaremos a ustedes otro programa con contenido de interés para el cuidado de la salud aquí en su programa. Asegure su salud. Será hasta entonces. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible
los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo.